Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Mi nombre es Aaron Fernando Félix Paul, pertenezco a la carrera de Ingeniería Empresarial. Eh, esta carrera, esta carrera pertenece a su vez a la Universidad de Quintana Roo, Campus Playa del Carmen. La presentación de la que voy a tratar, de la que voy a hablar, de la que voy a exponer, es acerca de una actividad sincrónica de la materia de microeconomía de ingeniería empresarial, segundo semestre, turno matutino. Los temas a tratar son los siguientes: interés simple, definición, concepto, fórmula y ejemplo; interés compuesto, definición, concepto, fórmula y ejemplo; cómo afecta la inflación a las tasas de interés y qué son los bonos verdes; concepto y ejemplo. Interés simple. Por definición tenemos que el interés simple es la tasa aplicada sobre un capital origen que permanece constante en el tiempo y no se añade a periodos sucesivos. El concepto, el interés simple representa los intereses que genera un capital inicial dentro de un periodo de tiempo, los cuales no se acumulan o reinvierten en el siguiente periodo, por lo que el interés producido por el capital invertido o prestado es igual en cada lapso de tiempo. La palabra reinvertir o reinvierten es importante porque de aquí nace, bueno, de aquí se genera la principal diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Aquí tenemos un ejemplo del interés simple. Vemos cómo se maneja o se mantiene de alguna forma uniforme. No hay reinversión de intereses devengados. La fórmula del interés simple es la siguiente. Tenemos que el interés simple es igual al capital por R, que representa la tasa de interés, aunque también se puede utilizar la I, por el tiempo. También el tiempo se puede utilizar la letra T o también la letra N. Tenemos un ejercicio del interés simple. En este caso, por recomendación, tendríamos que tener la fórmula a un costado para, en dado caso de que necesitemos algún tipo de despeje o para temas de practicidad, se mantiene a un costado donde se vaya a resolver el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos hacerlo directamente o también podemos seguir una serie de pasos que podría ser: número uno, eh, identificar los datos que tenemos. Leer primeramente el ejercicio, comprenderlo y después ya proceder a hacer el cálculo. En este caso dice: ¿cuál es el interés simple generado en un plazo fijo por un capital de 10.000 euros al 4% trimestral durante 2 años? Trimestral durante 2 años. Ok, trimestral. Bueno, en este caso el tiempo no serían 2 años precisamente, porque nos está diciendo en esta parte que dice al 4% trimestral durante 2 años. En este caso, ¿qué se haría? Bueno, lo que tendríamos que hacer sería pasar los 2 años a trimestres. Y bueno, sabemos que en un año hay 4 trimestres. Sí, hay 4 trimestres porque en un año hay 2 semestres y si lo dividimos tendríamos 4. Bueno,
En este caso sería multiplicar 4, que es la cantidad de trimestres que hay en un año, por 2 y nos daría 8. Ya teniendo el tiempo convertido, lo que tendríamos que hacer ya sería únicamente sustituir las letras por los datos para obtener el interés. En este caso el capital son 10.000 euros. Sería por la tasa de interés. En este caso, en este ejemplo, la tasa de interés se tiene que representar en el porcentaje, o sea, sobre 100, que nos daría 0.04%, el 4%, 0.04, y este sería también a su vez multiplicado por la cantidad de trimestres que hay en 2 años. Ya habíamos establecido que eran 8, aunque también podríamos, lo que podríamos hacer pues sería multiplicar 4 por 2, que sería básicamente lo mismo. Y el resultado de este ejercicio nos da el siguiente resultado, que son 10.000 por 0.04 por 8. Esto nos da 3.200. Esto nos da 3.200, que en este caso serían 3.200 euros. Pues es la divisa que se está trabajando. Esta sería la respuesta a este ejercicio. El interés compuesto. El interés compuesto se denomina de esta forma porque los activos monetarios a aquel se van sumando al capital inicial y sobre el que se van generando nuevos intereses. Aquí es en la definición era pues la palabra que había mencionado al principio de la reinversión. Concepto. Es aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el que se van generando nuevos intereses. El dinero en este caso tiene un efecto multiplicador, porque los intereses producen nuevos intereses. Sin embargo, en el caso del interés o capitalización simple, los rendimientos siempre se generan sobre el capital original. Acá tenemos la fórmula del interés compuesto, que viene siendo CF representa el capital inicial, CI capital inicial, CF, perdón, capital final y CI capital inicial. Este capital inicial se multiplica por la suma de 1 más la tasa de interés, que en este caso sería el interés, o sea, el porcentaje como tal, sobre 100. Y t, que es el tiempo, ya se había mencionado también que se puede representar con una t o con una n. Tenemos un ejemplo de cómo el interés compuesto se va desarrollando a través de los años. Vemos cómo los intereses devengados se van de alguna forma reinvirtiendo, sumando al siguiente año, al año que corresponde. Este sería el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, el año 6, 7 y 8. El siguiente ejercicio nos dice: se ha pedido un préstamo a devolver durante 6 años a una tasa de interés compuesto trimestral del 3%, y la cantidad que se ha pagado al final de los 6 años ha sido de 13.500 euros. ¿De cuánto se ha pedido el préstamo? Bueno, en este ejemplo
lo que se tiene que hacer sería despejar, porque no nos están pidiendo cuál es el interés que se genera, porque ya nos están diciendo, dice, ha sido de 13.500 euros. ¿De cuánto se ha pedido el préstamo? Lo que tendríamos que obtener en este caso sería el capital inicial. Acá tenemos la fórmula que se había mostrado anteriormente y lo único que tenemos que hacer sería sustituir los datos que ya tenemos para luego poder despejar el capital inicial y de esa forma obtenerlo. Entonces, de capital final tenemos que son 13.500 euros. Esto sería igual al capital inicial, que es la variable que desconocemos. Esto lo multiplicamos por 1 más la tasa de interés, que son 3%. Lo dividimos entre 100. Y el tiempo dice a devolver durante 6 años a una tasa de interés compuesto trimestral. Durante 6 años. El préstamo fue durante 6 años y era un compuesto trimestral. Bueno, este sería, pues sería igual la forma en la que calcularíamos el tiempo. No serían los 6 años porque se está cobrando trimestralmente el préstamo. Bueno, se está, o sea, se estableció que era en trimestres, no que se estuviera cobrando. Bueno, sería pasar los años a trimestres y serían nada más multiplicar 4 por 6 años. 4 la cantidad de trimestres que hay en un año. 6 por 4 nos da 24 y así nos quedaría. Ahora, tenemos que obtener el capital inicial, pues es la respuesta que debemos hallar. ¿Qué hacemos ahora? Lo que tenemos que hacer es primero deshacernos del paréntesis, ¿no? Y tendríamos 13.500 euros es igual a capital inicial por 1 más 3 sobre 100, que nos daría 1.03. Nos daría 1.03, sí. 1.03. Ay, a ver, aquí el paréntesis ya estaría desapareciendo. Aquí el paréntesis ya estaría desapareciendo y nos quedaría exponente de 24. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es despejar el capital inicial, pasarlo de este lado y 13.500 pasaría de este lado. Capital inicial pasa de este lado y 13.500 al estar multiplicándose por capital inicial quedaría como una división. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Capital inicial es igual a 13.500 entre 0.3 exponente de 24. Y esto nos da 13.500 sobre 1.03 exponente de 24.
nos daría este resultado. A ver. Nos daría, este color casi no se distingue. Nos daría 6.641.10 euros, que es lo que pidió. Esta sería la respuesta de esta pregunta. ¿De cuánto se ha pedido el préstamo? Bueno, el siguiente tema es cómo afecta la inflación a las tasas de interés. Bueno, primero que nada, hay que entender que las tasas de interés, por lo general, se dividen en dos, o se podrían clasificar en dos, que serían las tasas de interés fijas y las tasas de interés variables. Ok, acá está. En el caso de las tasas fijas, los fenómenos económicos como la inflación no tienen ningún impacto al establecer un valor fijo a abonar. El aumento de los precios y con ello del precio del dinero no repercute, aunque sí es cierto que si la tasa fue fijada con anterioridad al aumento de la inflación, el cliente se verá beneficiado al abonar sumas que no corresponden directamente con el actual valor del dinero. Luego de la subida de la suba, el mayor impacto de la inflación se visualiza en las tasas de intereses variables, en las tasas de interés variables, debido a que el porcentaje a abonar mensualmente se encuentra sujeto a las cambiantes condiciones coyunturales, los costos pueden ser más elevados de lo planeado. Ok, sí, a ver, aquí está cómo se podrían clasificar las tasas, una tasa de interés fija o una tasa de interés variable. Fija se entiende o ya también hace alusión directamente a que es una tasa que ya está fijada por una entidad económica o en su defecto un banco. Bueno, esta tasa fija ya está, o sea, se fijó por políticas, podrían ser por políticas internas, también políticas gubernamentales, pero sí depende, tiene que estar fijada por unos tipos de, sí, por unos tipos de características específicas para que la haga fija. La tasa de interés variable es aquella tasa que está sujeta a cambios. Uno de los cambios pueden ser fenómenos económicos como la inflación, que es a lo que hace alusión esta pregunta. A esto es lo que hace que afecte a la tasa de interés variable. Le afectaría directamente, pues por lo mismo, porque dependiendo de cómo se encuentre una economía, si la inflación sube puntos, la tasa variable, por ende, también subirá. En la tasa fija, como bien menciona que en esta parte dice, aunque sí es cierto que si la tasa fue fijada con anterioridad al aumento de la inflación, o sea, no sé, por poner un ejemplo, una tasa de, no sé, del 10%, tasa del 10% al aumento de la inflación sube y esta ya era una tasa fija, ya no se puede cambiar.
El cliente se ve beneficiado al abonar sumas que no corresponden directamente con el actual valor del dinero. Sería el poder adquisitivo que tiene su dinero, en este caso. Como la tasa de interés estaría por debajo, a ver, estaría por debajo de la inflación, la tasa de interés. La tasa de interés estaría por debajo de la inflación. Pues sí, es lo que hace lógicamente a lo que se refiere. Tendría pues como tal sí beneficiado, sí, porque el poder adquisitivo no está correspondiendo directamente a la tasa de interés. En- para que me entiendan a lo que me estoy refiriendo con fija y variable, fija pues se mantiene, es una tasa que ya está establecida, y variable es una tasa que ya depende de ciertos aspectos de una economía y también un cliente. Eh, o sea, lo que estaría determinando pues podrían ser las condiciones socioeconómicas del cliente y también fenómenos de un sistema económico o de una economía en su defecto. A eso sería a lo que me refiero. Y también pues eso hace referencia a cómo la inflación afecta las tasas de interés. En este caso sería cómo la inflación, cómo afecta la inflación las tasas de interés variable, porque son aquellas que la inflación les repercute directamente y no a las tasas de interés fijas como tal. Bono verde. ¿Qué es un bono verde? Los bonos verdes son bonos o financiamiento que se utiliza exclusivamente para proyectos verdes nuevos o ya existentes, es decir, proyectos que sean amigables con el medio ambiente y que tengan un objetivo sustentable. Bueno, los bonos verdes como tal es un tipo de financiamiento que va destinado exclusivamente para proyectos, para desarrollos que tienen en su defecto una misión sustentable. A eso es a lo que se estaría refiriendo a que es un bono verde. Una de las características principales que debe tener un bono verde es que todos los recursos, como ya se había bueno, como se mencionó, dice, deben estar destinados al financiamiento de un proyecto verde. Para que sea como tal un proyecto verde, tiene que ser descrito en el prospecto de colocación y documentos de inscripción. Los emisores, tipos de emisores. Para que una entidad se pueda proporcionar con un bono verde, puede ser cualquier entidad gubernamental, o sea, del gobierno, o privada, que cumpla con la certificación para ser un emisor de bonos verdes. Los bonos verdes como tal, pues sí, se generan por la necesidad de tener, de ser una forma de financiar proyectos sustentables, o sea, pues básicamente para mejorar lo que sería la calidad de vida de la tierra, de las personas, y también para ayudar a contribuir a que no se esté disminuyendo la capa de ozono y todos los todos los problemas ambientales que conlleva pues el desarrollo de ciertas actividades humanas. Aquí tenemos un ejemplo de un bono verde. En este caso se destinó en la provincia de de La Rioja para un parque eólico, para la generación de un parque eólico.
Dice, la provincia de La Rioja fue la primera en Argentina en colocar 200 millones en títulos de deuda pública a través de los denominados bonos verdes. El objeto del proyecto es el de llegar a 300 millones de watts de generación de energía en el parque eólico Arauco-Sapem en paralelo con el Plan Renovar que puso en marcha el gobierno nacional. Bueno, como tal, el bono verde se está destinando para la generación de energía eólica en un parque. Y dice que con esto La Rioja se convierte en un referente en lo que los bonos verdes se refiere. La información oficial se colocaron una tasa fija de 9.78, tasa fija de 9.75% en dólares a un plazo de 8 años, tiempo de 8 años, y con una amortización en 4 pagos en tanto Puente actuó como co-manager y colocador local principal de la operación. En esta operación también intervino la Unión de Bancos Suizos. Los bonos verdes pues nacen por lo mismo, para ser sostenible o sí, para hacer sostenibles las inversiones. Y ese sería el ejemplo de un bono verde. La fuente es la siguiente. Y eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Esta plantilla la saqué de SlideGo, que incluye también a los iconos de Flaticon e infografías, imágenes de Freepik. Estas son mis referencias bibliográficas y de mi parte sería todo. Muchas gracias.